Pues ya estamos aquí en nuestra sección desde el campus, como le decía, con Roberto Blancarte, experto en laicidad, conductor aquí en TV UNAM de varios programas y series sobre el tema. Y Roberto, a ver, ¿qué implicaciones tiene para la laicidad en México hoy la visita del Papa Francisco? Fíjate que la principal preocupación de buena parte de las personas que han desarrollado su trabajo y sus ideales alrededor del tema del Estado laico, no es tanto lo que venga a hacer el Papa, sino lo que van a hacer los políticos mexicanos, ¿no? Sí. Es decir, los políticos mexicanos se volvieron más papistas que el Papa todos de un día para otro. Yo creo que el tema es la falta de legitimidad y todos en búsqueda desesperada de una foto o un video con el Papa. Están todos en eso, digo, la mayor parte está en eso. Y claro, la preocupación es que vayan a violar el principio de equidad, que es muy importante. A ver, explícanos eso. Es decir, a muchos gobernadores, a muchos funcionarios públicos, se les está olvidando que ellos no son, promotores de una religión específica, que ellos son funcionarios del conjunto, para el conjunto de la población. Una población y por que lo es plural, tanto, que tiene distintas concepciones a propósito del fenómeno religioso. Creencias o no creencias, y por lo tanto, por supuesto, se entiende que van a recibir a un personaje importante que es líder de una religión y se entiende que lo van a hacer con toda la cortesía del mundo, pero el problema es cuando van más allá y tenemos de repente algunos funcionarios, algunos gobernadores que empiezan a decir, sí, hay que escuchar y hay que asumir un compromiso con lo que nos diga el Papa, y ahí sí, obviamente, se están pasando de lo que es su función, porque no es función de los funcionarios el estar promoviendo una religión específica. Se les olvida que hay muchas otras personas que no, simple y sencillamente no son miembros de esa iglesia. En México hay 96 millones de católicos, pero hay 24 millones de no católicos, y todos esos 24 se les olvidan a los políticos, ¿no? Una pregunta, ¿es una visita de Estado o es una visita pastoral, y cuáles son las implicaciones de cómo la miramos? Sí. Bueno, todas las visitas de los papas son pastorales. Okay. Y así tienden, digamos, la tendencia de los papas en las últimas décadas ha sido así designar a sus visitas, porque se asumen más como pastores de una iglesia, ¿no? Sin embargo, aquí nuevamente el tema de los políticos. Parecería que quienes pidieron que sea una visita de Estado son los propios políticos mexicanos para poder recibir oficialmente como funcionarios en grandes ceremonias oficiales para hacer una serie de actos públicos. Así es, porque si no, no lo podrían recibir, puesto que hay una prohibición que sigue vigente de participar en ceremonias religiosas de culto público para funcionarios municipales, estatales y federales. Esa prohibición sigue vigente, digamos, desde las leyes de reforma hasta la actual ley de asociaciones religiosas y culto público. Y entonces esta cosa de visita de Estado, que es una cosa que ya el propio Vaticano no usa, ahora resulta que se las pedimos nosotros, digamos, para poder hacer ceremonia en el Palacio Nacional. Es una inversión radical de la tendencia histórica, es decir, y muy preocupante, Roberto, lo que nos dices es, la laicidad en México se podría desfondar por el lado de quienes deberían de ser sus guardianes y no necesariamente por la estrategia injerentista de una organización religiosa. Y no se trata de que se peleen o de que haya anticlericalismo en la visita, por el contrario, se trata, yo creo, de ser muy cortés y muy cordial, pero situar esta visita dentro de lo que es decir, es una visita de un líder religioso, de una comunidad de fieles, al que se le recibe con toda la atención. Punto. Así debería de ser. Más allá de eso, ya se están extralimitando en sus funciones. Hay una situación paradójica, me gustaría oír tu opinión, porque por un lado sucede todo esto que nos dices, los actores políticos de los distintos órdenes de gobierno tienen interés de sacar ventaja de la visita y de tomarse la foto. Así es. Y al mismo tiempo, según se dice, hay preocupación por lo que pueda venir a decir el Papa. Es un Papa crítico, es un Papa con una visión social interesante, es un Papa que ha venido a rescatar la credibilidad en algunos sectores de una iglesia muy desprestigiada. ¿Cómo ves esa parte, digamos, de las declaraciones políticas
con impacto público y de opinión pública que pudiera tener los posicionamientos de Francisco. Sí, bueno, yo creo que han estado tratando de negociar algunas cosas precisamente y todo comienza desde a dónde va y qué va a hacer en cada lugar, pero obviamente esta negociación tiene un límite. También tiene un límite lo que el Papa pueda decir, y el ejemplo número uno, muy reciente, lo vimos en Cuba. O sea, había mucha gente que pensaba que el Papa iba a hablar ahí de los presos políticos y de no sé qué. No, el Papa es muy cuidadoso porque sabe que está llegando con un anfitrión que le ha abierto las puertas y que lo está recibiendo con el mejor ánimo. Parte política y entonces es parte de la diplomacia, es sí de decir las cosas, y el Papa trae su propia agenda, pero no quiere decir que va a venir aquí a definir políticas públicas específicas o a atacar directamente al gobierno, ¿no? Yo creo que sí va a decir cosas duras, cosas difíciles, pero digamos nada que no hayan dicho antes los propios obispos, muchos sacerdotes y por supuesto la sociedad en general, ¿no? Va a retomar cosas que todos sabemos, ¿no? La violencia, el problema de la migración, el asunto de la marginación, los indígenas, etcétera, ¿no? Apuntas a problemas que tienen que ver con el Estado mexicano y que tienen que ver con México. Que voy a plantear tiene algo que ver, pero también tiene que ver directamente con la Iglesia. El tema de los abusos sexuales debería estar en la agenda. Es impresionante, en estos días hay una película que recrea la reconstrucción de la investigación por parte de un grupo de periodistas de lo que sucedió en los Estados Unidos. Sí. En México, lo que sucedió con los legionarios de Cristo, que en números, en cantidades es tremendo, no ha tenido consecuencias. ¿Sería deseable, esperarías que el Papa diga algo de eso y le entre al tema con seriedad? Digamos que eso depende mucho de la presión que ejerzan algunos grupos y el propio episcopado como media ahí. Es obvio desde la visita pasada de Ratzinger que el episcopado y la Iglesia en México no quiso que se tratara ese tema. Y las víctimas de Marcial Maciel y las víctimas de los legionarios de Cristo en general no han sido realmente atendidas. No, entonces, sin embargo, yo diría que... No han habido casos judiciales, nada más déjame decir también eso, es decir, no ha tenido consecuencias legales. Así es. Por eso decía que el Estado tiene también mucho que ver en esto. Así es. Por muchas razones, digamos, de imbricación y, digamos, ocultamiento, falta de interés, etc. Ahora, hay que decir que el tema de la pederastia, curiosamente, aunque al principio el Papa Francisco sí mencionó muchas cosas, ahora no parecería estar en el centro de su agenda. Hay otros temas muy importantes también que parecen ser y siempre fueron de la preocupación del Papa Bergoglio. Por ejemplo, la trata de personas o el tema de la migración. Va a hablar de víctimas y aquí la gran pregunta, en efecto, que tú haces, yo creo que la seguimos haciendo es, sí, va a hablar de víctimas, va a hablar de violencia, pero va a hablar de la violencia dentro de la Iglesia que se ejerció y que se sigue ejerciendo contra muchas víctimas. ¿No? Pues lo veremos, Roberto, lo veremos, ¿no? En estos días. Gracias por estar aquí en tu espacio, en este programa y en esta televisora que en muchos sentidos es tuya. Te invito a que a lo largo de estos días le vayamos dando seguimiento, no solamente en esta ocasión, a la visita, a los posicionamientos y a las consecuencias de este encuentro, digamos, del Papa Francisco, del señor Bergoglio, con México, con su grey, pero también con el país en su conjunto. Gracias a usted por habernos acompañado. Esto ha sido Observatorio. Yo sí quiero subrayarlo. El Papa, el señor Bergoglio, viene a un estado laico y tendrá en uno de sus puntos de llegada una recepción en el que ha sido el tema de nuestro programa del día de hoy, la Ciudad de México. Una ciudad que es progresista en su agenda de derechos, una ciudad que ha tomado decisiones valientes desde la perspectiva de la laicidad y una ciudad que por eso merece especial respeto. Nos vemos la próxima semana, como todos los martes a las 9 de la noche, aquí en TV UNAM.